Bien, vamos a comenzar con la clase número 12, el ejercicio número 5 en este caso de simio, donde vamos a agregar otros objetos de la librería estándar. El ejercicio que al final de la clase lo voy a publicar señala lo siguiente. En una fábrica llega material para producir mesas con un tiempo de una distribución exponencial, entregada con una media de 10 minutos. Todos estos materiales deben pasar por dos procesos, es decir, por dos máquinas o dos servidores, con un tiempo de distribución normal, con una media de 12 minutos y una desviación estándar de 3 minutos. Lo mismo para la máquina 2, en este caso para el proceso número 2. Las mesas deben pasar a un tercer proceso, que es el proceso de pintado, es decir, pasó por un proceso, por una máquina 1 o una máquina 2 y luego llega al proceso de la máquina que está en este caso el server configurado como server pintado, con una distribución uniforme con un mínimo de 5 y un máximo de 8 minutos. Finalmente las mesas salen de la fábrica con destino hacia una sala de venta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer acá es configurar el diseño del modelo, ¿ya? Lo primero siempre es el diseño del modelo. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a configurar primero la entrada, ¿ya? Y le vamos a cambiar inmediatamente el nombre. Le vamos a poner llegada. Vamos a configurar los servidores, en este caso un servidor que va a pasar a ser la máquina 1. Traten de no ocupar acento, máquina 1. Luego agregamos otro servidor que va a ser para la máquina 2. Acá lo vamos a dejar como máquina 1. Luego otro servidor que va a ser el proceso de pintado, donde van a pasar estas mesas pintadas. Y finalmente, como todo un proceso tiene que tener, o como todo sistema, más bien dicho, tiene que tener entrada, proceso y salida. Vamos a configurar una salida. Y esta, según el enunciado, dice que salen a la sala de venta. Bien, ya tenemos configurado nuestras máquinas, tenemos configurado el proceso de pintado, tenemos configurado nuestra entrada y tenemos configurado la salida. Una vez que tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer es unir a través de un path, desde el nodo de salida, de llegada, hacia el nodo de entrada de la máquina 1. Luego lo mismo hacemos desde salida de llegada hasta el nodo de entrada de la máquina 2. Luego, una vez que pasa el proceso de la máquina 1, es decir, donde se está haciendo las mesas, va desde la salida de la máquina 1 a el proceso de pintado. Lo mismo se hace con la máquina 2 y finalmente unimos el proceso de pintado. Una vez que ya se terminó ese proceso, van a la sala de venta. Bien, ahí tenemos configurado nuestro modelo. Ya, vamos a
y tenemos que ir configurando de acuerdo a lo que señala el enunciado. Lo primero es, dice, para una fábrica llega material para producir mesas con un tiempo de una distribución estándar. Es decir, la llegada la vamos a configurar con un tiempo de arribo, como dice acá, time, con una, dice, con una distribución exponencial y que tiene una llegada, o que tiene un tiempo entre llegar con una media exponencial, con una media de 10 minutos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos configurado eso, tenemos que configurar nuestros servidores, que son las máquinas 1 y la máquina 2. Y señala lo siguiente, para luego pasar a las máquinas, a estas dos máquinas que son los servidores, para ambas tiene un tiempo de una distribución normal, ¿ya? Es decir, para la máquina 1 tiene una distribución normal, ahí cambiamos triangular, una distribución normal, con una media de 12 minutos y una desviación estándar de 3 minutos. Bien, ahí, ¿no es cierto? En unidades podemos cambiarlo a horas, minutos, segundos, días, semanas. Pero lo vamos a dejar en minuto como señala el enunciado del ejercicio. Lo mismo vamos a hacer con la máquina 2, donde tiene una distribución, dice, una distribución normal, una distribución normal con una media de 12, con una media de 12 y una desviación estándar de 3. ¿Ya? También, obviamente, en minutos. Ya tenemos configurada nuestra máquina 1, nuestra máquina 2 y nuestra entrada de nuestro modelo. ¿Ya? Luego señala el ejercicio, las mesas deben pasar a un tercer proceso, que es el proceso de pintado, que tiene una distribución uniforme con un mínimo de 5 y un máximo de 8 minutos. Es decir, eh, pensando obviamente en una simulación, el proceso de pintado de estas mesas va a tener una distribución uniforme, donde lo menos que se pueden tardar en pintar una mesa son 5 minutos y lo máximo son 8 minutos. Entonces, configuramos el, el server de pintado o el proceso de pintado con una distribución uniforme, distribución entonces uniforme, distribución uniforme, con un mínimo de 5 minutos y con un máximo de 8 minutos. ¿Eh? Ahí ya tenemos configurado, ¿no es cierto?, el arribo o el tiempo de proceso de pintado. Ya con esa distribución que nosotros, o que señala en este caso el problema. Bueno, y ya tendríamos eso configurado, porque ya tenemos también la salida hacia el destino de la sala de venta. El ejercicio o el enunciado señala también
una vez que entra el material, ¿ya? Deben ser transportados por montacarga. Para ello se deben agregar objetos de vehículos y se deben agregar dos, darle el nombre de montacarga 1 y montacarga 2. Es decir, acá de nuestra librería estándar, tomamos vehículo, configuramos un vehículo y otro vehículo, porque me señala que son dos, y le vamos a dar el nombre de, hay que tener cuidado ahí, tomarlo desde el vehículo entero, desde el objeto. Este le vamos a dar el nombre de monta, montacarga 1, este otro vehículo montacarga 2, montacarga 2. Bien, una vez que ya tenemos los vehículos, el enunciado señala que los materiales de la llegada hasta la máquina 1 y la máquina 2 con una probabilidad de 50%. Y se debe de definir la propiedad bilingual con o en el nodo input de entrada. Es decir, en este nodo, que es el nodo en el fondo de entrada hacia, obviamente, hacia los pads, pero es el nodo, ¿no es cierto?, el de salida de la llegada. Y ese lo tenemos que configurar con la opción de, a ver, señala, acá donde dice link roll, regla en realidad, el link para la regla, lo configuramos como bilingual. ¿Ya? Ya está configurado. Y una vez que hemos configurado nuestro nodo de salida de la entrada, hacemos el siguiente paso. Los pads que corresponden a la salida del material hacia la máquina 1 y hacia la máquina 2 tienen una probabilidad de 50%, ¿ya?, para ir a la máquina 1 o a la máquina 2. Por lo tanto, configuramos ese en el pad, ¿ya?, y donde dice Selection Weight, ahí le ponemos 0.5%. Y en el pad 2 también 0.5%. Ya tenemos configurado eso, los dos pads. Verificar que siempre esté habilitado con el porcentaje de probabilidad como señala el ejercicio. Luego señala que los materiales necesitan ser transportados para llegar a su destino, es decir, desde la llegada a la máquina 1, máquina 2. Para ello se debe configurar el nodo output de la entrada y configurar con las siguientes propiedades en Transport Logic, y se debe configurar en Write on Transport como verdadera y en Transport Name la figura con el montacarga número 1, ¿ya? Montacarga número 1. Es decir, configuramos el nodo de salida de llegada o de la entrada, y acá donde señala Write on Transport lo dejamos como verdadero. Y nos va a preguntar el nombre de la máquina y lo asociamos a la máquina, en este caso el montacarga número 1,
como señala el ejercicio. ¿Ya? Entonces ya esa parte ya está configurada. Luego señala lo siguiente. El montacarga número 1 lo debemos configurar con las siguientes propiedades. Vamos al montacarga número 1, ¿ya? Y vemos, principalmente, hay varias propiedades, ¿eh? Pero dentro de las más importantes es que esta propiedad, por ejemplo, que corresponde a la capacidad, dice 1, transportar 1, pero yo le puedo poner 2, 3, 4, en fin, ¿ya? También está para configurar la velocidad, ¿ya? Pero necesito, según lo que señala el ejercicio, se debe configurar en Routing Logic la opción de inicial nodo, dónde se va a iniciar esa máquina para poder comenzar a trabajar. Ya sea ese montacarga va a ir de la llegada a la máquina 1, de la máquina 1 a la llegada, o desde la llegada a la máquina 2 y viceversa, desde la máquina 2 a la máquina 1. Para ello debemos configurar el nodo, em, a ver, lo debemos configurar con las siguientes propiedades. Se debe dejar configurado y dejar route login en initial nodo. Home como entrada de la máquina 1. ¿Ya? Es decir, en el donde dice acá inicial nodo, vamos a poner como nodo de entrada de la máquina 1. ¿Ya? Nodo de entrada, es decir, input máquina 1, que ahí va a comenzar. ¿Ya? Y lo configuramos. Y lo dejamos configurado. Dice, además los caminos, es decir, los paths, se deben configurar como bidireccional, ya que deben ir y volver desde la llegada hasta las máquinas. Es decir, los paths, tanto el path 1 lo debemos dejar como bidireccional y el path 2 también lo debemos dejar como bidireccional. Vamos al siguiente punto. Luego señala el ejercicio ojo que yo solamente acabo de configurar el montacarga número 1 para los procesos de la máquina 1 para la máquina 2, ¿ya? Pero para eso vamos a necesitar otra propiedad u otro objeto. Lo siguiente señala, desde la salida de las máquinas 1 y 2 también se debe dejar como verdadero y dejar en transporte name montacarga 2, es decir, que desde la salida, desde acá, lo dejamos en right of transporte como verdadero y me va a preguntar por el nombre del transporte. Y eso lo dejamos configurado con el montacarga número 2. ¿Ya? Y lo mismo hacemos con la máquina número 1. Lo dejamos como verdadero y me pregunta el nombre de la máquina y lo dejamos como máquina montacarga 2. ¿Ya? Entonces, si yo voy al nodo 1, lo tengo como una distribución, una regla bilingual, donde va a definir por qué camino se va y que además tiene un camino direccional donde va a entregar material y vuelve a buscar material y así sucesivamente.
ya porque los caminos están configurados bidireccional, y esto corresponde a la máquina 2. Eso lo va a hacer solamente la máquina 2. Perdón, la máquina 1. Ojo. Y la máquina 2, voy a configurar, ¿no es cierto? Veo, está en verdadero, y el montacarga número 2. En ambos nodos. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente punto. Desde la salida de la máquina 1 y 2 también se deben dejar como verdaderos, que ya lo hicimos, y especificar los transportes como montacarga 2, por lo tanto se realizan los mismos para la máquina 2. En el montacarga 2, ahí se tiene que seleccionar completo el objeto. En el montacarga 2 se debe definir en el nodo que debe comenzar a trabajar, definir la propiedad, ya, vamos a la propiedad, que lo está pidiendo. En este caso, inicia el nodo, es decir, en qué nodo se va a iniciar el home. ¿Ya? Qué dice el ejercicio? Señala que en el montacarga se debe definir en qué nodo debe comenzar a trabajar y definir la propiedad inicial nodo home y configurar el output de pintado. Es decir, vamos y buscamos el output de pintado. ¿Por qué el output de pintado? ¿No es cierto? Para que ese transporte o ese montacarga 2 lleve desde la máquina 2 hacia el pintado y desde el pintado hacia la sala de venta. Eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto?, en realidad, montacarga número 2. Seleccionamos entonces el output de pintado. ¿Ya? ¿Qué más? Señala también hacia el nodo de partida. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Se debe agregar un recurso secundario. Para ello se debe agregar un objeto worker para que trabaje en ambas máquinas. Para ello, en ambas máquinas se debe definir que existe un recurso secundario. ¿Ya? Es decir, el recurso secundario va a ser un worker. Vamos a poner por acá. Le vamos a dar un color un poquito más visible. Lo vamos a dejar en rojo y le vamos a dar el nombre de operador. Operador. Bien, ahí tenemos. ¿Por qué este operador? Porque este operador es el que va a mover, ¿no es cierto?, los, tanto los montacarga 1, los montacarga 2, y se va a mover entre la máquina 1 y la máquina 2. Él va a estar trabajando en ese sentido, es decir, en un sentido bidireccional. Para poder configurar esto, tenemos que configurar un transfer node, tanto en la máquina 1 como en la máquina 2. ¿Ya? La máquina 1 y en la máquina 2. Vamos a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. Cuidado con sacar eso. Y vamos a traer nuestro operador para acá. Bueno, una vez que ya tenemos, ¿no es cierto?, configurados los nodos o los transfer nodos, el transfer node es que me va a transferir, ¿no es cierto?, de una máquina a otra. Lo unimos con un pad. Lo unimos con el pad. Y ese pad también tiene que ser bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Y nos vamos a las propiedades y lo configuramos como bidireccional.
¿Por qué como bidireccional? Porque el operador se debe mover entre la máquina 1 y la máquina 2. ¿Ya? Lo que tenemos que definir es dónde va a comenzar el operador su trabajo, en la máquina 1 o en la máquina 2, pero va a estar en ese sentido. ¿Qué más nos dice el ejercicio? En el montacarga número 2 se debe definir que no debe trabajar. Ya, eso lo hicimos. Se debe agregar un recurso secundario. Para ello se debe agregar el objeto worker, que ya lo hicimos, para que trabaje en ambas máquinas. Para ello, en ambas máquinas se debe definir que existe un recurso secundario. Lo siguiente, agregar al modelo el, eh, que ya también lo pusimos en el transfer nodo en la máquina 1 y 2. Y para el worker, esto es para que el worker o el trabajador o el operador, como le pusimos, sepa dónde comenzar su trabajo. ¿Ya? Si está trabajando en la máquina 1 o en la máquina 2. ¿Ya? Y definimos, ¿no es cierto?, con la unión de los nodos y lo dejamos bidireccional para que se mueva en ese sentido. Luego señala el caso, en cada una de las máquinas se debe considerar un recurso secundario que será el operador y su destino será el transfer 1. Luego se debe realizar lo mismo con la máquina número 2, pero que se desplaza hacia el nodo número 2. Es decir, en la máquina número 1, vamos a considerar este recurso secundario. Buscamos acá el recurso secundario y vamos a la parte donde dice recursos. ¿Ya? Seleccionamos ahí y después los tres puntitos y agregamos. Entonces, acá al agregar, fíjense que en las propiedades me está pidiendo el nombre específico de, de ese recurso secundario. Y ese recurso secundario va a ser, vamos a ver qué nos pide, va a ser el operador. El operador. Luego me pide otra propiedad que dice cuál va a ser el movimiento o cuál va a ser la respuesta al movimiento que hará este operador. Entonces dice que no se mueva. Bueno, nosotros necesitamos que se mueva entre máquina 1 y máquina 2 y para eso configuramos los nodos. Configuramos toNode y le agregamos acá el destino. ¿Qué dice el problema? Le agregamos el destino que va a ser el transfer nodo 1. Buscamos transfer nodo 1 y luego cerramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la máquina número 2. Vamos a recurso secundario. Buscamos en recursos. Echamos en los tres puntitos. Agregamos y seleccionamos el recurso específico. En este caso es el operador. Tenemos ahí. Lo necesitamos que se mueva entre máquina y máquina. Y finalmente el nodo de destino va a ser el transfer nodo 2. ¿Ya? Está aquí. Entonces así ya tenemos configurado todas nuestras propiedades. Finalmente, el operador se debe definir como en qué sentido va a trabajar, es decir, dónde iniciar su trabajo, si va a ser en el nodo de la máquina 1 o en la máquina 2. En este caso, será en la máquina 1. Lo vamos a dejar como señala el problema, en la máquina 1. Para ello se debe configurar la propiedad de inicio en el transfer nodo 1. ¿Ya? En el transfer nodo 1. Entonces voy a worker, ¿ya?
Y acá lo mismo pasaba, ¿no es cierto?, con el montacarga 1, montacarga 2, que son los vehículos, ¿no es cierto?, también tiene una serie de propiedades, ¿ya? Y en este caso vamos a la propiedad que nos dice inicial nodo home, donde va a iniciar su, su trabajo y lo vamos a dejar configurado en, como dice el nodo de inicio home, transfer nodo 1. Es decir, este operador va a comenzar acá y va a estar hacia la máquina 2 y así sucesivamente. Lo vamos a dejar entonces con el transfer nodo 1. Bien, repasemos un poco. Ahí tenemos tres objetos nuevos, ya que son los vehículos, ya que son el transfer nodo, configuramos dos transfer nodos, configuramos dos vehículos y también un recurso secundario que en este caso es un worker, un trabajador o un operario o un operador como le puse. ¿Ya? Vamos a iniciar el, el proceso o la simulación, pero antes dice, si se pide hacer el modelo, que ya lo hicimos, además de la llegada y salida debe haber un contador en cuanto al material de llegada y cuántas mesas salen al proceso de pintado hacia la sala de venta. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos acá, seleccionamos la llegada, vamos a Status Label, en un segundo que se me corrió esto. Para eso, cuando pase esto, ustedes van a View y van después a View, ver todo, ¿ya? Para que se pueda volver a su normalidad. ¿Ya? Retomamos de nuevo, estamos acá y vamos a animación. Vamos a Status Label. Agregamos un Status Label. Y vamos a configurarlo. Ahí dice llegada, ¿no es cierto? Y la expresión de esto va a ser el nodo de salida, o en este caso, input buffer. Perdón, esto es, no es input buffer, es output buffer. Ahí está, output buffer, para que me cuente, ¿no es cierto? Y le damos la característica o la propiedad que me cuente números enteros. Y aceptamos. Lo mismo vamos a hacer con la sala de venta. ¿Ya? ¿Cuántos llegaron ahí? ¿Ya? Hacemos un status label. Sala de ventas. Y en este caso, la sala de venta tiene una entrada, por lo tanto, configuramos input buffer. Y obviamente que me cuente los números enteros. Ahí ya tendríamos el ejercicio 100% terminado. ¿Ya? Vamos a correrlo, pero antes de correrlo, algo que tiene acá, dice simular por 2 horas a una velocidad de 20. ¿Ya? Entonces vamos acá donde dice correr, vemos el factor de velocidad lo dejamos en 20 y configuramos cuántas horas o semanas o días, etcétera, queremos que corra esta simulación. En este caso, por defecto sale 24 horas, pero nosotros solamente lo vamos a dejar en 2 horas. ¿Ya? Donde se puede configurar, y ya lo habíamos visto anteriormente, en horas, minutos, segundos, días, semanas, etcétera. En este caso, 2 horas. Una vez teniendo eso, vamos a correr el sistema, la simulación, perdón,
Y ahí ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cómo empiezan a pasar los transfer de transfer nodo y además los montacarga empiezan a llevar el material desde la llegada hacia la máquina 1, máquina 2. Recordad que tienen la probabilidad de un 50%. Y en este caso ya, ¿no es cierto?, está corriendo, lo vamos a dejar correr completo, para ver cuánto material llegó, ¿ya? Y ahí también pueden observar, ¿no es cierto?, cómo se va moviendo el, el worker, en este caso el operador. Una vez que ya terminó, si ustedes se dan cuenta, configuramos o entendemos que entraron 10, ¿ya? Y llegaron a la sala de venta 9. Pero le vamos a poner algo más. Vamos a tratar de configurar bien estos contadores. Entonces, vamos a parar esto y le vamos a agregar otros status labels, tanto para la máquina 1 como para la máquina 2. ¿Por qué? Porque el trabajo decía, o el caso decía, que tienen una probabilidad que vaya a la máquina 1, máquina 2, del 50%. Pero veamos si ese 50% se cumple o si pasa más para una máquina 1 o para la máquina 2, teniendo configurado todos los random. ¿Ya? Entonces ahí vamos a configurar un status label para la máquina 1, ahí señala la máquina 1 y vamos a cuánto entraron ahí, en este caso input. Ahora vamos a buscar el input buffer, y que me cuente números enteros. ¿Ya? Una vez configurado eso, también hacemos exactamente lo mismo para la máquina 2, status label. Ahí tenemos la máquina 2. Correr un poquito. Ahí me señala la máquina 2, ¿no es cierto? Y también vamos a considerar cuánto entran al proceso de la máquina 2. Input buffer. Configuramos el input buffer y lo dejamos con la propiedad que me cuente number, ¿cierto?, enteros. Y agregamos. Listo, ahí ya estaría configurado totalmente nuestro sistema. Si se pide en la prueba, para todos en el trabajo, contar tanto para la llegada o la entrada, para la salida o para un determinado proceso, se tiene que configurar así. Es decir, voy a, en este caso, la llegada y configuro el status label. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo y lo relacionan con eso. Se pueden hacer de varias formas, pero esta es la forma, yo creo que un poco más fácil de entender. ¿Ya? Vamos a correr el sistema ahora está corriendo con la misma velocidad y está simulando también en 2 horas. Entonces, delante había entrado 10 y salido 9, si no me equivoco. Debería salir exactamente lo mismo. ¿Ya? 9 y 10, o 10 y 9, perdón. ¿Ya? Vamos a ver si eso es cierto. Hay máquinas que han pasado, ¿no es cierto? O los hay trabajadores, ¿no es cierto? Ustedes lo están viendo que se está moviendo desde la máquina 1 hacia la máquina 2. ¿Ya? Y esto, en el resumen, en el resultado, señala lo siguiente. Entraron 10 materiales para confeccionar sillas en la máquina 1, perdón, mesas en la máquina 1 y en la máquina 2, y en la máquina 2 se construyeron o se fabricaron 4, y en la máquina 1, perdón, 4, y en la máquina 2, 6, y en total, ¿no es cierto?, salieron 9. Lo que podríamos señalar también que dejó uno en pintado, quedó, por ejemplo, a medio pintar. Y esto lo podemos ver en los resultados. Vamos a los resultados.
¿ya? Si yo voy a la parte importante de esto, ¿ya? Veo, por ejemplo, que la capacidad, por ejemplo, el montacarga número uno, su capacidad de utilización, su porcentaje fue de 1.0, ¿ya? Ahí está también el máximo, tiene su promedio. Otro tema importante es la llegada, ¿ya? En el Opus Buffer. Después la salida, 10 ahí debería decir 10, ¿ya? Acá está, perdón, ahí está. Number, en total, ¿no es cierto?, fueron 10, y en la salida o en la sala de venta fueron 9, tal como lo señala, ¿no es cierto?, el, el, el contador en el proceso visto. En, en la máquina uno dice máquina uno el total de la máquina uno con un porcentaje eh, de 40%, máquina uno, y un máximo de 2 con un promedio de 0,5, es decir, si lo llama porcentaje, un poquito más del 50%. Y pasaron por esa máquina, o por ese proceso también, 4 con un total, ¿no es cierto?, de salida de 4. En cambio, en la máquina 2, con un total, ¿no es cierto?, pasaron 6, ¿ya? Pero fíjense acá que, si bien es cierto, pasaron 6, pero el porcentaje que fue total de 13 horas, pasaron solamente 5, 5 más 9. Eso quiere decir, y sacando conclusiones para que ustedes lo tengan claro para la prueba, porque van a tener que contestar algunas preguntas que salen ahí en el modelo. Eh, por ejemplo, acá podríamos determinar que en la máquina 2, de la máquina 2, salió el último mueble, ¿no es cierto?, la última mesa, de acuerdo al ejercicio, y salieron realmente 6, pero solamente fueron de ocurrencia 5, ¿ya? 6, total 6 dice, pero ocurrencia 5. Eso quiere decir que queda demostrado que en el, no, que en el proceso de pintado quedó 1, es decir, quedó a medio pintar. No se alcanzó a hacer durante la simulación en 2 horas. Bien, estimados alumnos, eso es un ejercicio que le tenía preparado. Espero de verdad tenerle otro ejercicio preparado eh, donde pretendo trabajar con otros recursos. Si vamos al Facility, pretendo trabajar con el combiner y el separador, ¿ya? Y ahí prácticamente tendríamos todos los eventos que se producen en la librería estándar, o con los cuales se trabaja en la librería estándar, ¿ya? Si ustedes lo quieren ver en forma animada, ¿no es cierto? Eh, Van a animación, perdón, en ver, perdón, lo ponen en 3D, ¿ya? Y ahí ven todo, ¿no es cierto? De acuerdo, lo pueden agrandar con el mouse, lo pueden correr, ¿ya? La idea es que se pueda ver todo, y una vez que lo tienen parado, lo pueden echar a correr. RAM. Siempre hay que pararlo, el sistema o la simulación, para que pueda correr. Y ahí, ¿no es cierto?, se va viendo en la otra forma. Y debería
arrojar exactamente lo mismo que arroja al verlo en una simulación en 2D. ¿Ya? Así que espero yo entre el viernes o el sábado tenerle otro ejercicio preparado para que estén bien para la prueba y recordar que la prueba es presencial y los que no pueden darlo presencial lo tienen que dar eh, vía sincrónica, ojo, sincrónica, es decir, horario de clase de 7:15, yo llego a las 7:15 porque se me hace complejo llegar a las 7, pero ahí les voy a dar aproximadamente 120 minutos, como 2 horas para hacer el, el trabajo o la prueba. Bien, ahí quedó, ¿no es cierto? Fíjense que arrojó exactamente lo mismo, no se ve claramente, ya ahí lo vamos a mover, entraron 10, fueron construidos en la máquina 1 4, en la máquina 2 fueron 6, y acá se alcanza a ver, ¿no es cierto?, el número 9, los que salieron. Y aquí quedó en el proceso de pintado, es decir, quedó prácticamente parado el vehículo con el otro con el otro mueble, con la otra mesa que tenía que ser pintada. Bien, nos estamos viendo la próxima semana y espero, como les digo yo, eh, realizar otro ejercicio con tanto el combiner como el separator para poder ya completar de manera al 100% la librería de estándar Simio. ¿Ya? Nos estamos viendo. Que estén bien.